Pecadores al arrepentimiento. Quien te predica en esta mañana también fue infectado con la pandemia del pecado, y quien me llamó para sanarme de ese virus se llama Jesucristo el Señor. ¿A cuántos más Él los llamó para inyectarles vida eterna en contra de esa pandemia? Hizo la inversión, hubo alguien que hizo el pago, hubo alguien que cubrió los gastos, y quien lo hizo fue el Señor. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Amén. San Lucas capítulo 5 versículo 31 y 32. Queremos saludar a todas las personas que nos visitan a través de YouTube, a través de Facebook y todos los medios digitales. La Iglesia del Señor les envía un abrazo a todos ellos. En el nombre del Señor, gracias por ayudarme a compartir las predicaciones de la palabra de Dios. El único contenido que tienen nuestras redes sociales es palabra de Dios. No estamos vendiendo nada, solo estamos compartiendo el Evangelio. Que Dios nos ayude para seguir esa tarea. Si viven en el condado de Miami-Dade o en Broward y no tienes una iglesia donde congregarte o asistir, visítanos. Las puertas de esta iglesia están abiertas para ti. Somos iglesia y somos familia en Cristo Jesús. Amén. San Lucas 5, 31 y 32. Leamos bien fuerte, hermosa iglesia. Y dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por favor, tenga la gentileza de sentarse brindando gloria a Dios. Amén. La peor crisis de la historia es el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Y cuando hablamos de crisis, podríamos pensar entonces en tragedias que ha sufrido la humanidad. Y hablando de tragedias, estuve investigando que la humanidad ha tenido que enfrentar y soportar una cantidad de sucesos terribles, considerados y llamados pandemias. Por ejemplo, en el año de 1918 y 1919 se presentó una pandemia llamada la gripe española, la cual dejó aproximadamente 50 millones de muertos. Para el año de 1962 se propagó una epidemia llamada la epidemia de la risa, producida en la actual Tanzania, la cual produjo aproximadamente unas 1,000 personas fallecidas. Para el año 69, entre el 68 y el 69, se presentó la gripe de Hong Kong, donde murieron aproximadamente, hermanos, 2 millones de personas. Luego apareció, no como resultado de castigo divino, sino como resultado del hombre alejado de Dios, otra terrible pandemia que hasta el día de hoy está presente, llamado el VIH-Sida. El VIH-Sida ha producido aproximadamente cerca de 50 millones de muertos y no han terminado aún porque siguen en aumento. Para el año 2003 se produce una epidemia llamada la epidemia del SARS, con 700 personas muertas. Luego ya estamos entrando más al tiempo contemporáneo. Entre el año 2009 y 2010 vino la gripe H1N1, también conocida como la gripe porcina, la cual cobró aproximadamente 18,000 vidas alrededor del mundo. Y ya en tiempo más cercano, reciente, en el año 2019 y 2020, vino el coronavirus o COVID-19, catalogado como una de las más terribles pandemias de la historia de la humanidad, según la Organización Mundial de la Salud, produciendo aproximadamente cerca de 29 millones de muertos. Y esto no fue hace mucho, esto fue hace poco. Creo que la mayoría de los que estamos aquí pasamos por ahí
y tú y yo hubiéramos podido ser uno de esos 29 millones de muertos, pero no hicimos parte de esa lista. Hoy estamos vivos y no es por la buena alimentación que tu mamá o tu papá te dio, o por la buena salud que tú o yo tenemos, sino porque Dios todavía tenía propósitos contigo y conmigo y tiene un plan vigente con nosotros. ¿Algún agradecido con Él? Quisiera darle gloria en esta mañana con el corazón. Alabado sea Dios. No es el fin de las pandemias el COVID-19. Hay dos pandemias que actualmente ya iniciaron y ya cobraron vidas. No se han hecho aún famosas para los que no ven noticias, pero ya están cobrando vidas. Sin embargo, Dios colocaba en mi corazón que hay una pandemia aún peor que todas las nombradas anteriormente. Hay una epidemia, una pandemia más destructiva. Ha cobrado más vidas que el VIH-Sida, que el coronavirus, que la gripe española, que el ébola y que todas estas pandemias, hermanos queridos, juntas. Hay una que ha cobrado más vidas que todas estas pandemias juntas, y es la pandemia del pecado. ¿Dónde se originó esta pandemia? Mientras el coronavirus se origina en China y la gripe española, por supuesto, como su nombre lo indica, la pandemia del pecado se origina en el cielo. Y se origina en el cielo con la rebelión de un querubín que Dios crea bueno, lo crea santo, lo crea puro, lo crea sin pecado, pero también lo crea con voluntad propia. Porque Dios no tiene una fábrica de robótica donde crea seres humanos que solamente obedecen órdenes al oprimir algunos botones o algunos comandos. No, Él ha creado seres con la capacidad de pensar, razonar, decidir qué quieren con sus vidas. Ese querubín lo creó bueno, pero ese querubín vio la grandeza, el brillo, el esplendor, la gloria, la magnificencia, el poderío, el gobierno, el reino, el señorío del Todopoderoso, que se le hizo agua a la boca y dijo: yo quisiera ser como Él. Y comenzó a hablar con otros que estaban en el rango de Él, diciendo: yo quisiera ser como Él. Si yo fuera como el Todopoderoso, tal vez yo haría esto, y en vez de hacer lo que Él hace, yo haría aquello y haría lo otro. Y comenzó a hacer política en el cielo. Ya sabe de dónde viene. Ahí está la revelación. Y muchos le creyeron a ese proceso que Él estaba levantando. Y cuando lo pensó y lo quiso propagar, inmediatamente fue desterrado del cielo por orden del Altísimo. Porque aunque muchos quieran tener el lugar de Dios, ni ningún querubín ni ningún ser creado puede llegar a tener el lugar que Él tiene, porque Dios tiene un atributo que usted jamás lo puede olvidar, y es que Él es único. Dios es uno y uno su nombre. No hay alguien igual a Él. ¿Hay alguno por ahí parecido? No. Un actor de Hollywood para hacer el doble de Dios no necesita dobles, porque no tiene riesgos. Buscan dobles para que el famoso y el multimillonario no se golpee en la moto, que se mate el pobre, pero no el millonario. Que se mate que quede torcido el famoso, el pobre, pero no el famoso. Dios no es así. No necesita dobles, no busca dobles. Él es el Señor, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Alguien que crea en Él puede brindarle una palabra de alabanza en esta mañana. Alabado sea Dios. Origen en el cielo. El primero fue ese querubín, fue desterrado y deja de ser querubín y pasa a llamarse Satanás. Y ahora se comienza a propagar la pandemia del pecado. Y los primeros infectados en la tierra entonces son un par de criaturas que Dios había hecho perfectas, santas, buenas, inmortales, llamadas Adán y Eva, sin error,
sin problemas de enfermedades, sin angustias, sin estrés. Adán y Eva no se estresaban. Ese pastor está seguro completamente. Dios los creó perfectos, sin ansiedad, sin depresiones. Pero ahora llega el diablo y entonces les infecta o les trata de inyectar este virus. Eva se lo cree, Adán también, y entonces desobedecen al Altísimo e inmediatamente llega la pandemia del pecado. Sabe que traté de hacerlo de la forma más clínica posible, aunque no soy doctor, pero síntomas del contagio. Número 1, un vacío muy grande en el corazón, que no pueden llenar familiares, ni amigos, ni dinero, ni el deporte favorito, ni el gimnasio, ni el trabajo soñado, ni la profesión anhelada, ni el magíster deseado. No hay carro nuevo, no hay casa, no hay mansión con piscina, no hay gente que no tenga deudas, también es infectada con el virus del pecado. Por tanto, un vacío en el alma y en el corazón es uno de los primeros síntomas que no puede llenar absolutamente nadie. Segundo síntoma del virus del pecado: inseguridad. La persona siente inseguridad a dónde va a pasar la eternidad. No está seguro a dónde va a ir. Y no está seguro porque no tiene el conocimiento. ¿Sí? La mayoría, por quedar bien con el público, dice: no, si yo me muero me voy para el cielo. Pero cuando son honestos, y Dios hoy nos llama a la honestidad a todos. ¿Sabe que yo podría traerle un mensaje hoy más atractivo? Podría traerle un mensaje más bonito, más atractivo, un mensaje que trajera más sonrisas y más aplausos. Pero Dios hoy nos llama a ser honestos con nosotros mismos. Y la pregunta para ti es: si tú te murieras, no lo quiere Dios, no lo quiero yo, no lo quieren los que están a tu alrededor, pero la muerte es así, no sabemos en qué momento llega. Los jóvenes también mueren, los adolescentes, los niños, todos. Si tú murieras hoy, ¿a dónde vas a pasar tu eternidad? El cuerpo sería llevado al cementerio, tus familiares te llorarían, los que te aman. Pero ¿qué pasa con tu alma? Porque tu cuerpo se descompone a través de los microorganismos, pero tu alma, ¿a dónde va a ir? Síntomas del virus del pecado: no hay seguridad a dónde se va a pasar la eternidad, y no hay seguridad por falta del conocimiento de la palabra del Señor. La Escritura dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Síntoma número 3, que reúne varios síntomas todos relacionados: tristeza, depresión, angustia, desamor, desánimo, engaño, frustración, soledad, aunque la casa esté llena. Es el tercer síntoma del virus del pecado. Si ha sentido alguno de los síntomas que le he dicho, lo más seguro es que usted está infectado con el virus del pecado. Síntoma número 4, la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Por tanto, es el resultado de ¿a dónde te lleva el virus del pecado? ¿A dónde te lleva? A matarte. Físicamente, pero más que ello, espiritualmente. Y ese espiritualmente es una separación. Por favor, diga conmigo: separación. Ahora ayúdenme todos, diga conmigo: separación. La palabra muerte, según la Biblia, es eso: separación. Cuando practicamos el pecado, nos separamos de Dios. Yo creo que más claro no se puede explicar en este día. He encontrado con hombres: ¿cómo está tu esposa? Dice: no, ya nos separamos.
Y cuando hay una separación, hay un rompimiento de relaciones, hay un rompimiento de diálogo, hay un rompimiento de conexión. Se acaba la intimidad, ya no hay más intimidad, se acaba y empieza un distanciamiento paulatinamente que con el tiempo el uno pasa a estar en un extremo y el otro en el otro. Atención, eso hace el pecado. La paga del pecado es muerte. Cuanto más peco, más me divorcio de Dios, más me alejo de Dios, más me separo de Dios, más me alejo de Dios, más le doy la espalda a Dios. Atención, yo no dije que Dios se alejaba de ti, dije que somos nosotros los que nos alejamos de Él, porque si hay algo que yo de verdad respete y ame de Dios, es eso, que aunque nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel, Él no se quiere ir, Él nos sigue esperando que un pecador reconozca que tiene la pandemia del pecado y necesita venir a Dios. Alguien puede levantar su mano y darle la gloria a Dios. Les dejo una tarea a todos los que quieren amar a Dios. Levánteme la mano todos los que quieren amar a Dios. Esta tarea se la lleva, por favor, aprendas esta semana Lucas 5:31 al 32. Lucas 5:31 al 32 es la tarea para el que quiera amar a Dios. Respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Cada cuánto usted va al médico? Dígame, por favor. Yo conozco gente que me dice nunca, que para eso está el agua de manzanilla y el agua de toronjil y el agua y me sacan un poco de aguas, hermano. Pero no hay que hablar así, porque pilas, puede llegar una emergencia y usted va a terminar donde el doctor. Dios creó los médicos. Amén. Y el Señor dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y normalmente uno va al médico cuando está enfermo. Pero ahora Jesucristo utiliza la figura del enfermo y del doctor o del médico para Él autocalificarse como el médico de médicos, como el único médico que tiene la medicina para la pandemia del pecado. Y Él dice: no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Quien te predica en esta mañana también fue infectado con la pandemia del pecado, y quien me llamó para sanarme de ese virus se llama Jesucristo el Señor. ¿A cuántos más Él los llamó para inyectarles vida eterna en contra de esa pandemia? Alguien puede gritar gloria a Dios en esta mañana. Alguien le quiere dar gracias a Dios por esa misericordia. Bendito sea el Señor. Cuando buscas el doctor y el doctor te medica y obedeces la medicación, porque es que aquí esto también me sirve. Hay gente que no quiere obedecer al doctor. ¿Conoce usted alguno? De pronto esté ahí a su ladito. Dice: pastor, yo vivo con él, dijo una viejita. Yo vivo con él. ¿Conoce usted gente que cuando está que se muere, córrale al doctor? El doctor es el Salvador. Ok, el doctor entonces le da la medicina y le prescribe lo que debe tomar, ¿sí o no? Ok, entonces tienes que tomarte esta medicina, y la medicina normalmente no es una, ¿no? ¿Cuántas son? Normalmente es un tarrito, pero eso está lleno de medicinas. Creo que ninguna sabe rico. Creo que algunas son amargas, algunas producen incomodidades internas, ¿cierto? El problema de algunas personas es que se la toman un día, 2 días, 3 días, 4. Yo ya me siento bien. Yo ya no necesito eso, soy fuerte. Mi cuerpo está completamente nuevo. 1, 2, me siento súper bien. Pero el tratamiento era 2 semanas, por ejemplo, y te lo tomaste 8 días y ya estás bien, y dejas la medicina. Y sí, se puso bien y salió a correr y está comiendo otra vez y está feliz de la vida, y por allá a los meses otra recaída, y vuelve a donde el doctor, y ojalá vaya a donde el mismo doctor para que el mismo doctor le diga: ¿y usted se tomó toda la medicina? Y entonces, si es un cristiano, dice: no. Y ojalá que el doctor lo regañe y le diga: pero entonces,
¿Quién es el doctor? ¿Eres tú o soy yo? No, doctor, es usted. Lo que pasa es que yo me sentí bien, pero es que no es como tú te sientas, es lo que tu cuerpo necesita. Hemos estudiado años, hemos estudiado siglos la medicina para tratar de ayudarte, pero si tú no te quieres dejar ayudar, ¿cómo? Ahora, necesito clarificar lo siguiente: los doctores terrenales tienen margen de error, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Se equivocan? Por supuesto que sí. Y a veces se equivocan tremendamente. A mí me pidieron oración en estos días porque una mujer se fue a operar. Bueno, el doctor le dijo: tienes que operarte porque te encontramos una masa mala en tu ojo derecho, así que tienes que ir a operarte de emergencia. Y le dieron la orden y todo de emergencia y se fue a la operación. Luego el doctor dice: quedó lista la operación, y entran la mamá y la gente a visitarla, y se queda la mamá como buena mamá. Pero el doctor no había dicho que era el ojo derecho. ¿Por qué tiene vendado el izquierdo y el derecho está normal? Entonces hace el reclamo, sacan los documentos, y entonces el doctor dice: oh sí, me equivoqué. Esto pasa en el mundo. Y para los que creen que viven en el cielo porque están en Estados Unidos, eso pasa también en los Estados Unidos, damas y caballeros. Y aquí los doctores, algunos los domingos no trabajan, para que usted lo sepa, porque están en Miami Beach tomando piña colada y mirando los yates. Y algunos enfermos tienen que esperar hasta el lunes. No todos, pero algunos. Que Dios bendiga a todos los doctores. Pero es la realidad, es lo que pasa. Alabado sea el Señor. Y a todas las personas que trabajan en estas áreas, que Dios los bendiga. Pero es lo que pasa. Atención, iglesia del Señor. Este doctor que les hablo, este sí no tiene margen de error, porque este doctor es el médico de médicos. Él es el que le dio la sabiduría a la ciencia humana. Él es el Señor Jesucristo. Él es el que dice que no vino por justos, sino por pecadores. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto necesitamos aquí del Señor? Alabado sea el Señor. Bueno, tuve la oportunidad, no una vez, varias veces. Me llegó un hombre con SIDA a la iglesia, pero estaba en SIDA fase 4, porque ahora la ciencia también ya ha puesto fases a las enfermedades. La primera fase, si la enfermedad es terminal, te dicen: llegaste a tiempo y podemos hacer algo por ti. Si estás en la segunda fase, hubieras llegado antes, vamos a ver qué podemos hacer. Si llegas hasta la tercera fase, llegaste muy tarde, pero bueno, nuestra responsabilidad es ayudarte a vivir, pero no garantizamos nada. Es más, estás más del otro lado que de este. Y si llegas a la fase 4, prácticamente te dicen: despídete de tus familiares porque ya no hay nada. Y no es porque ellos no quieran, sino que no pueden. Ellos hacen todo lo que pueden, pero no alcanzan hasta allá. Familia del Señor Jesucristo, el médico de médicos no cataloga las enfermedades terminales por fases. Para Dios no hay fase 1, ni fase 2, ni fase 3, ni fase 4. Sé que para los hombres sí tienen que hacerlo, porque no hay nada que hacer ya para una persona, pero todo aquel que se acerca al médico de médicos y reconoce, solamente creyendo que Él tiene el poder para hacer lo imposible, puede ser testigo de un milagro sobrenatural efectuado por la mano invisible, pero todopoderoso, toda poderosa de nuestro Dios. Él lo puede hacer. A través del Evangelio, Jesucristo es la única medicina contra el pecado. Ya tenemos nombres de enfermedades, pero la única medicina contra el pecado se llama Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio, ¿el Evangelio qué es? Es buenas nuevas. Ok, ¿qué más es? Es poder de Dios para salvación. Ok, ¿qué más es? Se lo voy a resumir en una palabra. El Evangelio se llama Jesucristo. Jesucristo es esas buenas noticias. Él viene a tu vida y te cambia tus malas noticias en buenas noticias. Algunos aquí ya no las cambió, y por eso tenemos que decir amén. Por eso gritamos gloria a Dios. Por eso gritamos aleluya, porque Él cambia las malas noticias en buenas.
Alguien grita gloria a Dios. Yo vengo de una casa donde teníamos malas noticias, porque llegaba el viernes y papá desaparecía al hombre. Lo volvíamos a ver el lunes, con dolor de cabeza, oliendo mal, porque tenía muchas adicciones, no una ni dos ni tres, tenía varias adicciones. Así que los viernes se perdía con sus amigos y llegaba mal y sin dinero. Mamá sufriendo, el ejemplo para nosotros. Y un día me dijo, a los 10 años, me dijo a mí, atención de la herencia, te voy a enseñar a ser un varón, me dijo. Yo tenía 10 años. Y me dijo, hijo, él fue militar. Y me dijo, te voy a enseñar a ser un varón. Vamos a un lugar donde van los varones. Y me llevó a un lugar donde según él iban los varones. Y había música por todo lado, luces, humo. Y pidió una botella de alcohol y me la puso. Y me dijo, así se hacen los varones. Tómatela, mijo. Usted tiene que aprender. Y me la tomé. Mi héroe era mi papá, tenía 10 años. Y así aprendí muchas cosas indebidas. Y tú y yo también hemos aprendido muchas cosas indebidas por causa de la pandemia del pecado. De pronto a ti no te llevaron a tomar desde los 10 años, pero sí escuchaste a tu mamá diciendo mentiras. Y eso equivale lo mismo que a una botella. Es lo mismo, no hay pecado más grande que otro. De pronto viste un engaño a alguien, de pronto otra adicción, otra situación. La Biblia sigue diciendo que la paga del pecado es la muerte. Yo estaba muerto, vivo físicamente, pero muerto en delitos y pecados. Mi madre también, mi padre también. La pandemia del pecado se había apoderado de mi casa, pero un día Dios lleva a una mujer tan sencilla que la amo y todavía ella vive, y Dios me permita volverla a abrazar porque está en otro país. Qué bendición esa mujer, porque Dios le dijo a ella, ve a la casa de esa familia y llévales lo que ellos necesitan. Necesitan más que un mercado, necesitan más que dinero, necesitan más que un transporte, necesitan más que un seguro médico, necesitan la única medicina contra la pandemia del pecado que se llama Jesucristo el Señor. El evangelio de Jesucristo es la única medicina contra el pecado. Vino Jesucristo a mi vida y a la vida de mi familia y nos cambió la vida, hermano. ¿A cuántos más de los que estamos aquí? Se fue de mi casa, las malas noticias se fueron y llegaron buenas noticias, porque el hombre que se perdía y ahora el hijo que se iba con él, ya yo no tenía 10 años, ya tenía 17, así que ya se había caminado bastante por ese mundo. Entonces ahora los que se perdían el fin de semana, las hermanitas mías también se perdían el fin de semana. Ahí se perdían todos, menos mamá. Era la única que se quedaba en la casa, pero todo el mundo se volaba a hacer lo indebido. Esas malas noticias se acabaron. Ahora era día viernes. ¿Para dónde más? Cuando nos íbamos a un restaurante terminábamos discutiendo. Ahora no, Jesucristo cambió esas malas noticias por buenas noticias de salvación. Oye, qué precioso es nuestro Dios. Las adicciones que tuvo mi padre, el Señor se las quitó, y las que yo tenía también me las quitó. ¿Qué pastor me las quitó? Ningún pastor quita adicciones. Solo el médico de médicos, el que vino a llamar a pecadores y no justos. Alguien lo puede alabar, pero con el alma y el corazón. Él en esta mañana puede liberar a alguien de una adicción también y del poder del pecado. Bríndele la gloria al Señor, hermano, en esta hora. Por eso Él nos deja a nosotros esa tarea en San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El evangelio es Jesucristo. Prediquen a Jesucristo a toda criatura. Si lo pueden proyectar en la pantalla, le haría muy bien a las almas. Capítulo 16, ahora verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué, señores? Estoy terminando en esta mañana. Regáleme toda su atención. ¿Salvo de qué? De la pandemia del pecado. Salvo de la muerte espiritual. Salvo de que te mueras y ya tengas la seguridad de que vas directamente
al lugar que Dios prometió porque obedeciste su evangelio, su palabra, su voz. Eso se llama salvación. Perdón de pecados que solo se recibe por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Hermanos, toda medicina tiene un costo. Dice, no me costó nada, me la pagó el seguro. Tú ya le pagaste al seguro mucho dinero. Toda medicina tiene un costo. Las 7 enfermedades más peligrosas y mortales del mundo son la cardiopatía isquémica, todo lo que tiene que ver con el corazón, el cáncer, el ébola, el SIDA, el Parkinson, el Alzheimer y la diabetes. Son las 7 enfermedades más peligrosas y mortales del mundo. Todo el que necesite medicamento tiene que pagar por ese medicamento. Si tú dices, no me lo paga el gobierno, tú lo estás pagando. ¿Cuánto llevas pagando impuestos? Tú mismo estás pagando y otros te están ayudando también a pagar. Todo medicamento tiene costo. Y las medicaciones de las farmacéuticas, algunas sí, por supuesto te hacen bien y te ayudan, pero los mismos doctores, los puedes mirar en las entrevistas, dicen, no te puedo dar demasiado de esto porque te va a dañar otros órganos, ¿sí o no? Pero hay un medicamento que te sana el pecado para siempre. Hermanos, y si tú me preguntas cuánto cuesta, yo no sé si hay alguien aquí que pudiera o que sepa cuánto cuesta, pero yo quisiera que pensaras cuánto. Porque si tú me vas a decir es gratis, te voy a decir no te equivoques. No fue gratis. No fue gratis, hermano. Atención, pueblo de Dios. Para ti, hoy, para mí, puede ser que no paguemos por él. Pero si usted recibe esta palabra, no fue del todo gratis, porque hubo alguien que pagó el costo de la medicina para que mis pecados, todos y los tuyos, fuesen podido ser pagados. Hubo alguien que hizo la inversión, hubo alguien que hizo el pago, hubo alguien que cubrió los gastos, y quien lo hizo fue el Señor Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre santa, perfecta y maravillosa. Y si alguien lo valora, levante su mano por favor en el lugar donde está y comience a adorarlo ahí donde se encuentra. Comience a adorarlo en esta mañana y a decirle: Señor, no fue gratis, a Él le costó. A Jesús le costó el cambio de mi familia y el cambio de mi vida y de tu vida. Le costó haber venido a esta tierra. Le costó haber recibido el desprecio de los hombres. Le costó que lo hubieran insultado, que le dijeran mentiroso, tramposo, impostor. Le costó que le dijeran falso maestro. Le costó que vinieran unos soldados romanos groseros y le golpearan la cara hasta que quisieron. Le costó. Esta medicina costó. Le costó que los religiosos se levantaran y le pagaran. La Biblia dice que le pagaron. Cuidado con el soborno. La Biblia dice que le pagaron a unos desocupados que habían por allí para que gritaran: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Eso tuvieron que pagarlo. Pusieron dinero para eso. Y mientras gritaba la gente, Él estaba pagando el costo de nuestra medicina, porque no quería que muriéramos eternamente, sino que tenía el deseo de estar con nosotros un día, para siempre, en su casa, en su reino, en el cielo. Y no había alguien más que muriera o que fuera inocente y que pagara esa medicina y ese costo.
Además de los golpes en la cara, también dice la escritura que un soldado romano agarró una caña, un palo, y le pusieron un mantel, una tela en la cara. Y entonces se burlaron de él. Cuando le ponen esa tela en la cara, tenía sus manos atadas con una caña. Decía un soldado romano: adivina quién es el que te está pegando, rey de los judíos. Y agarraba al otro soldado y con la caña y con la fuerza de un soldado y con su potencia la dejaba caer en el rostro de mi Señor, empapándose de sangre santa, limpia e inocente, ese mantel que le pusieron en la cara. Y lo hicieron no una vez, sino varias veces. Adivina quién te golpea, rey de los judíos. Y nuevamente con la caña la dejaban caer. Y esos ignorantes soldados romanos creían que él no se daba cuenta porque le habían tapado los ojos. Pero él sabía el día de nacimiento, la hora, dónde vivía, quién era el papá, la mamá, los hijos, todos los que le estaban pegando. Sabía cuántos días les quedaban de vida, y si quería podía terminar con la vida de los que le estaban pegando en ese momento. Si quería podía terminar con la vida de Poncio Pilato. Si quería podía terminar con la vida de los holgazanes que recibieron plata para decir crucifíquelo. Era solo él dar la orden. Él puede detener los corazones de las personas, porque Él es el que da la vida. Si Él quisiera detener el mío, lo puede hacer. Y si Él en su misericordia me presta unos días más de vida, quiero invertirlos en Él. Quiero amarlo, quiero adorarlo, quiero seguirle, quiero servirle. Pero el día que mi corazón no funcione más, me voy con una esperanza y una seguridad de que sí, un día fui un completo pecador, pero este pecador un día escuchó el evangelio de Jesucristo, y Jesucristo me dijo que no había venido por justos, sino por pecadores. Y este pecador se arrepintió, le entregó su vida, me bauticé como Él lo ordena en su palabra, y comencé a seguirle hasta el último día que respire. Quiero serle fiel al Señor. Hoy este ex pecador, Dios toma mi boca para decirte que te llama y que tiene la medicina para la pandemia del pecado. La medicina es Jesucristo por medio de su evangelio. A su nombre sea la mejor alabanza que pueda salir de tu alma en esta mañana. Si haces alabanzas para el Señor, colóquese de pie. Y cuando usted vaya a aplaudir al Señor, hágalo con lo más profundo de su alma. Levante ese aplauso para el Señor. Cierre sus ojos un momento y adórelo con toda su alma. Abra su boca y dile gracias, Señor. Gracias. Alábelo, mi hermano, alábelo. Adórelo, adórelo. Tu alabanza no interrumpe a nadie. Él podía haberle quitado la vida a los que lo estaban matando. Alguien que me pregunte: pastor, ¿por qué no se las quitó? Porque los amaba. Es algo que tú no eres capaz de hacer. Si te están matando, tú no eres capaz de amar. Por eso tú no eres Dios, porque tú no podrías salvar a nadie. Pero el que le estaba dejando caer el palo en la cara, Él lo amaba y guardaba la esperanza de que ese soldado mañana o pasado o el otro mes se arrepintiera y recibiera a Jesús como el médico para su alma. Luego le quitaron los vestidos, le arrancaron los vestidos. No le dijeron: Jesús, quítate la ropa. No, se los arrancaron con violencia. Lo arrodillaron, amarrado de pies y de manos.
mirando hacia abajo. Y con el látigo romano le dejaron caer ese látigo. No una, ni dos, ni tres, sino en repetidas ocasiones. Ese látigo terminaba en la punta. No era un látigo que terminaba como un lazo. No, en la punta terminaba diferente. En la punta se abría y en una parte tenía huesos de animal, en otra parte tenía vidrio, en otra parte tenía plomo, en otra parte tenía otro elemento cortopunzante que al dejarse caer sobre la espalda, cuando se alaba hacia arriba, el golpe más fuerte no era cuando caía, era cuando se alaba hacia arriba, porque las terminaciones de lo que acabé de nombrar arrancaban las carnes de aquel que quiso pagar por nuestros pecados. 39, 40 latigazos. Yo siento al Espíritu Santo en esta mañana. Tú me vas a decir que yo no voy a tomar la vida cristiana en serio cuando esto costó tanto. Tú me vas a decir que yo voy a jugar con Dios cuando costó tanto mi salvación. Tú me vas a decir que yo voy a ser cristiano unos meses y luego me aparto cuando a Él le costó su propia vida. Alguien que esté sintiendo a Dios, no se me quede callado, alábelo. Hermanos de Misiones, algo grande está pasando aquí. Hay un llamamiento a un alma en esta mañana. Hay un llamamiento a una visita. Hay un llamamiento a una persona que sea honesta consigo mismo y reconozca que tiene una pandemia, un virus que se llama pecado, y solo este Salvador puede. Solo Él puede. Solo Él puede librarte y salvarte. Solo Él puede. Aleluya. Le arrancaron las carnes de su cuello, las carnes de su espalda. Toda su espalda fue hecha una completa herida, una llaga. Las carnes de sus muslos, las carnes de sus glúteos. Aleluya. Y como si fuera poco, luego lo ponen en pie con violencia. Le traen una corona de espinas y se la meten con violencia en la cabeza, rompiendo su cuero cabelludo, rompiendo la carne de su frente. Alguien pagó por mi salvación. Alguien pagó para que tú puedas ir al cielo. Alguien pagó por nuestros pecados. Alguien pagó por mi maldad. No me tuvo en cuenta que mi primera borrachera fue a los 10 años. Él tuvo en cuenta fue que me amaba y me buscó. Y buscó a mi padre y perdonó a mi padre por el mal ejemplo que me dio, pero también me perdonó a mí y nos dijo: vayan por todo el mundo y anuncien que yo amo a las personas, que soy el médico de médicos, que no he venido por justos sino pecadores, que quiero traerles buenas noticias de salvación, que vengo pronto por una iglesia que haya creído y obedecido mi palabra. Hermanos de Misiones, comencemos a orar. Yo siento en mi espíritu invitar a alguien en esta hora, alguien que necesite a Dios, un hombre o una mujer que no se avergüence ni le dé pena decirle al Señor: Señor, yo te necesito en esta mañana. Le voy a rogar el gran favor que salga de su silla y venga aquí adelante, porque vamos a orar por ti en esta hora. El Salvador se mueve en esta mañana. El Salvador del mundo está aquí, hermano. Aquí está el médico de médicos. Aquí está el que sí tiene tiempo para atenderte. Aquí está el que no necesita sacarle una cita. Aquí está el que atiende a los pobres y al que atiende a los ricos. Aquí está en esta mañana. Hay alguien más en la parte de atrás.
que hoy necesita de Dios. A ti te estoy invitando, tú que necesitas de Dios. Aleluya. Si hay alguien a tu lado, pídele permiso, dile permiso. Yo necesito que oren por mí allá adelante. Ven, acércate, porque te estoy esperando. Vamos a orar por ti en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que tome tu corazón, que tome tu vida y que te llene completamente. Acércate lo que más puedas. Los hermanos de misiones ya están orando porque creo que están conectados con lo que Dios está haciendo. Las hermanas de misiones ya están orando y vamos a rogarle a Dios por tu vida. Si hay una persona que quiera decirle al Señor: yo quiero la medicina contra el pecado, yo acepto que soy un pecador y necesito a Jesús como mi Salvador, sal de tu silla y acércate en esta mañana. No te pierdas este regalo ni esta oportunidad que Dios te da. Si hay algún hermano que esté enfermo y crea que Dios hoy lo puede sanar, véngase usted también, hermano, en esta mañana. Véngase en esta mañana, porque por sus heridas hoy podemos ser nosotros curados. Si hay alguien que se siente lleno de ansiedad y de preocupación, hoy Dios te va a liberar de eso para siempre. Acércate en esta mañana sin ningún temor. Aleluya. Levantemos nuestras manos, porque esta es una mañana de liberación. Este es un día de liberación. Este es un día de salvación. Este es un día de medicina. Olvídate del que tienes a tu lado, por favor, y comienza a orar. Comienza a orar. Habla con Dios. Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias. De pronto algunos no pueden hacerlo, pero muchos sí podemos dar gracias desde lo profundo del alma y del corazón. Le damos gracias a Jesús por haber tomado nuestro lugar. Desde lo profundo del alma le damos gracias al Señor, porque a algunos nos encontró en fase 1, a otros nos encontró en fase 2, a otros nos encontró en fase 3, a otros nos encontró en fase terminal, pero tuviste misericordia y nos fuiste a buscar. Señor, aquí hay unos jóvenes y unas personas adultas que abren sus bocas y levantan sus manos y te dicen: Señor Jesús, gracias por venir a rescatarme del pecado. Gracias por traerme la medicina contra la pandemia del pecado. Gracias por haber llevado mi castigo. Gracias por haber llevado mi maldad. Gracias por haber llevado mis iniquidades. Gracias por haber llevado todas mis rebeliones. Gracias, mi corazón no se endurece en esta mañana. Mi corazón se abre para ti. Abro las puertas del corazón y le pido perdón al Señor Jesucristo, porque fui yo el que decidí que esa pandemia se apoderara de mí. Pero hoy recibo al médico de médicos. Hoy recibo a Jesucristo. Hoy recibo al Salvador. Hoy recibo la vida eterna. Hoy recibo en el nombre de Jesús. Habla con Él con todo tu corazón. Habla con Él con toda tu alma. Habla con Él con toda tu vida y dile: Señor, gracias, mi Jesús, por lo que has hecho. Gracias, Jesús amado. Señor, oro por esta dama en esta hora. Te pido, Padre Celestial, por la vida y el corazón de él. Te suplico, Señor, que obres y te muevas, oh Dios, y que tu presencia venga a la vida y al alma de ella. Glorifícate, Señor, trae salvación en esta hora. Es tiempo de vivir de gloria
en gloria. El gozo del Señor me sostendrá.